Hola chicos, bienvenidos al microdibujo número 9, porque ya llevamos hechos 9 microdibujos con este. Llevo hecha a Elsa de Frozen, a Harry Potter, a Lana del Rey, a Finn y Jake, a los de Cómo entrenar a tu dragón, a Maléfica, a Aurora de Child of Light. Y bueno, después de lo de Aurora, que de hecho me equivoqué y le puse las manos en la hoja de la espada, dije venga, vamos a tener que compensarlo con un microdibujo más currado. Y por eso en este he tardado más de una hora, porque ya había dibujado sin grabarlo el boceto, que a lo mejor serían como 10-15 minutos, y si eso se lo sumas a la hora que está grabada en vídeo, pues es 1 hora y cuarto de dibujaco, que esto ya no es un microdibujo casi, porque la idea era hacer dibujos sencillos de lo que me vayáis pidiendo en los comentarios. Ya sabéis que podéis en los comentarios sugerirme lo que queréis que dibuje para el siguiente microdibujo, que yo los tengo en cuenta siempre, y esta vez ha tocado pues Khaleesi, como sea, Daenerys Targaryen, la última superviviente de la casa Targaryen, que bueno, supongo que muchos sabréis que viene de Juego de Tronos, de la serie de libros de Canción de Hielo y Fuego, que también se han convertido en una serie que es lo que sigue la mayoría de gente, supongo. Recuerdo que era como 5 o 6 años me recomendaron leerme estos libros, pero no lo he hecho, y realmente lo único que he hecho ha sido ver la segunda temporada. O sea, atención, solo he visto la segunda temporada de Juego de Tronos, ni siquiera he visto la primera, por tiempo más que nada. Y me quedé flipando con el caché que tiene la serie. O sea, parece una película, te representan una escena de 10 minutos y te recrean para ello un montón de cosas, ponen a miles de extras, utilizan un montón de efectos de postproducción. O sea, está muy bien montada la serie. Lo que no me gusta es que te sueles encariñar con algún personaje y suele terminar bastante mal, o que si te interesa a un personaje en concreto suele salir solo unos minutos, y supongo que en los libros saldrá también muy poco, porque además en los libros sé que se narran desde el punto de vista de algunos personajes, entonces probablemente estés esperando al punto de vista de este personaje en este capítulo y ya luego hasta dentro de unos cuantos capítulos ya no hay más. Pero bueno, es una peculiaridad que tiene esta saga y supongo que es lo que también la hace especial. Como veis, en vez de poner a los 3 dragones en el mismo estado evolutivo, porque los he puesto prácticamente como si fueran Pokémon, he puesto el huevo del que era de color amarillo, luego he puesto el dragoncito chiquitito que es el verde, y Drogon, creo que se llama, es el que sale detrás del todo, que es el rojo. La verdad es que respecto a este personaje no puedo hablar demasiado, porque supongo que la mayoría de cosas son spoilers. Ya de hecho os he spoileado al decir que es la única de la casa Targaryen, porque esto empieza con su hermano también, que estaba vivo, creo, pero bueno, eso pasa bastante pronto, así que no es algo que os sorprenda demasiado. En fin, espero que os guste este microdibujo igual que me ha gustado a mí hacerlo, porque la verdad es que estaba deseando dibujarla. Espero que os haya gustado, que lo compartáis con vuestros amigos si ya os gusta mucho, que le deis a me gusta, y es que si os suscribís os doy un abrazo virtual enorme. ¡Nos vemos!